que no sea que estemos traicionando por un vicio un cometido sagrado. Hoy ha imperado mucho los vicios espirituales, esos son los que vamos a mirar. En el caso de Judas es un vicio, que así le llama el testimonio de Jesús, que era un esclavo de un vicio. Si leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios, en los versos 14 al 16. Dice acá: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. Entonces los sacerdotes dijeron: te daremos 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarle. El testimonio de Jesús, en la página 317, que es Conflicto y Valor, miren lo que dice de este pobre hombre. Dice que Judas por naturaleza tenía un fuerte apego al dinero, o sea, por naturaleza. Las personas que están tan apegadas al dinero, no tanto pues lo material, el dinero es una de las señales de los últimos días que nosotros estamos viviendo. Y ahorita vamos a mirar en la Biblia donde dice que esto es una señal de los últimos tiempos. Amén. Como Judas dice que por naturaleza tenía ese fuerte apego al dinero, es así como fomentó el mal del espíritu de la avaricia. Ese fue el motivo que predominó en su vida de Judas. El amor al dinero superaba hacia el amor a Cristo. O sea, era más grande su amor que tenía hacia el dinero que el amor que tenía hacia Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, así es como se entregó a Satanás. Sigue diciendo acerca de esto, dice que Judas era tenido en alta estima por los discípulos. Ejercía gran influencia sobre ellos. Por eso, cuando hizo ese comentario de Magdalena, ¿verdad? Que derramó el perfume en los pies de Cristo. Y él dijo, esto se podía haber vendido por más precio. Y todos los discípulos también le siguieron el juego, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿por qué? Ellos lo consideraban así como un sabio, como inteligente, como un hombre preparado. O sea, exactamente. Pero vamos a ver cuáles eran los defectos de Judas que nos presenta el testimonio de Jesús. O sea, nosotros solamente vemos que era pues el amor al dinero, pero hay defectos que él tenía. Y aquí podemos ver lo que dice el deseado de todas las gentes, páginas 663 y 664. Dice que él tenía la alta opinión de sus propias cualidades y también consideraba a sus hermanos muy inferiores a él. ¿En qué manera? En juicio y en capacidad, porque él era un hombre estudiado, especialmente en lo que eran las finanzas. Por eso lo pusieron como tesorero entre los discípulos. Y todos lo miraban pues que era muy inteligente, etcétera. Y él mismo se sentía superior a todos. Pero hay algo más triste que lo que podemos ver de Judas. Aparte de que tenía él su propia opinión alta, dice que pensaba que los discípulos no veían sus oportunidades ni aprovechaban las circunstancias. O sea, él decía, no, pues es que estos no sirven como para ser líderes. Y vamos a verlo. Aquí más dice también que la iglesia, él pensaba esto, ¿verdad? Estamos siguiendo la lectura. Pensaba que la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores, o sea, viéndolos a ellos. Pedro era impetuoso y obraba sin consideración, así es que él no servía para nada. Juan, que atesoraba las verdades de Cristo, era considerado por Judas como un mal financista, así es que tampoco sirve. Y a veces
nosotros, así puede ser que así estemos creyendo, tenemos un liderazgo y estamos tratando de, no, él no creo que la haga, él tampoco, no, o sea, creemos que somos indispensables. También dice, Mateo, él pensaba, era muy meticuloso en cuanto a la honradez, o sea, decía, demasiado honrado como para que sea algo grande. Dice que se absorbía tanto en las palabras de Cristo que según Judas, nunca se le podría confiar asuntos que requirieran previsión y agudeza. O sea, él decía, tampoco, así es que a no le podemos confiar ningún asunto que sea algo grande. Así dice que Judas pasaba revista a todos los discípulos, o sea, que iba chequeando uno por uno, iba viendo, a ver, sí, cómo es. Así pasaba revista a cada uno de los discípulos y se lisonjeaba de tener él su capacidad para manejar las cosas. Si no fuera así, pensaba él, entonces la iglesia se iba a ver con frecuencia en perplejidad y embarazos. Imagínense los pensamientos que tenía Judas. Por eso él fue muy difícil, como no dejaba su ego, no dejaba de verse a sí mismo, él no permitió, ahí como quien dice, ahogó la vista hacia Jesús. Las palabras que caían de los labios de Jesús no podían entrar en el corazón de Judas, porque él tenía todos esos escombros, porque él no quería dejar de pensar así. Se creía alto en todo, superior en todo, y que sin él, que nada iba a servir, hablando de la iglesia. Entonces así se perdió la vista del Salvador por verse a sí mismo. ¿Saben que en Mateo 27:6 dice acá, los principales sacerdotes, cuando tomaron las piezas de plata, le dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro? O sea, cuando Judas se arrepintió y regresó, ellos dijeron, bueno, no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, y por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces, dice que así se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. O sea, una profecía cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Es una profecía que se iba a cumplir. Pero también, saben que también Zacarías habla de esto, capítulo 11, versos 10 y 13. Entonces tomé mi cayado, que se llamaba gracia, y lo quebré para anular mi pacto que hice con todos los pueblos. Y en aquel día fue anulado. Y los que comerciaban con ovejas y que me observaban reconocieron que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces Jehová me dijo, échalo al tesoro, porque es hermoso precio con que me han apreciado. Y yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro en la casa de Jehová. Pues aquí Zacarías estaba haciendo el papel como del pastor, porque el Señor en el verso 4 le dice, mira, así apacienta las ovejas. Y él estaba haciéndolo un tipo de profecía, pero así como en vida, haciéndolo él. Se puso a apacentar ovejas de matanza. Entonces, él después pidió, denme mi salario. Y eso fue lo que le dieron el salario a Zacarías. 30 piezas de plata. Y el Señor les dijo, échalas al tesoro del templo, porque es precio precioso, hermoso, con que me han apreciado. Entonces, esto era una profecía. Pero saben que ese precio, que le llama él hermoso precio, también era un precio de esclavos. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 21:32, hablando de las leyes de que si un buey mata a un hijo, una hija, etcétera. Pero miren, ninguno tiene precio, ninguno.
pero solo este tenía precio. Y dice que si el buey acorneaba a un siervo o a una sierva, un criado, o también le llamaban esclavos, entonces va a pagar su dueño 30 siclos de plata y el buey tenía que ser apedreado. Eso costaba la vida de un siervo o de un esclavo, 30 piezas de plata. Por eso se dice, Jesús fue vendido, el Señor le llama un precio hermoso del apreciado, pero también fue vendido como un precio de un esclavo o de un siervo. Porque el Señor nos enseña que Él vino a servir, ¿verdad? Él debía hacerse inferior más que nosotros. Y dice Él que si nosotros queremos ser mayores o grandes en el reino, también dice, tienen que servir ustedes primero, así como yo. Y por eso es lo que el Señor ahora está engrandecido, ahora su nombre es sobre todo nombre. Pero primero fue humillado y despreciado, desechado, y pues Judas no hizo eso. Bueno, aquí dice, si Judas hubiera muerto antes de lo que ocasionó, o sea, de toda su traición y todo, entonces habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12 y su desaparición habría sido muy sentida. Y pues no se hubiera hablado lo que hoy se habla de él. Se hubieran creído, ay, pobre hombre, porque era muy apreciado entre los discípulos. La tenían en alta estima. A no ser por los atributos, o sea, por su hábito, por su actitud de Judas, que fueron revelados al final de su historia, entonces el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no hubiera existido. Judas era muy avaro y era tanto que es una de las señales de los últimos días, porque Timoteo, que dice que en los últimos días iban a ser peligrosos, según de Timoteo 3, ¿no? Que iban a venir hombres amadores de sí mismo, y este era Judas, una señal de Judas. Se amaba a sí mismo. Después dice que ávaros, porque era lo que más reluce. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. O sea, el Señor, para todo, la palabra tiene un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados, o sea, cometidos como un ministerio, como por ejemplo una misión, un oficio, un trabajo sagrado. Debía de ser quedado como advertencia, así como quedó registrada la historia de Sodoma y Gomorra y todo lo de atrás, para nosotros como advertencia. Pero nosotros debemos saber que lo que más predomina en el mundo hoy, ¿qué vicios predominan en el mundo hoy? Es una de las principales, la avaricia. Por eso están esas sectas que están trabajando en el oculto, cómo se están enriqueciendo, cómo esas gentes millonarias que son empresarios quieren tener y están amontonando. O sea, la avaricia es eso, es un afán tan desmedido de obtener y obtener y obtener y obtener, que ese es un vicio. Entonces, uno de los que más predominan en el mundo hoy es la avaricia, que es una de las señales que ya nos decía en Timoteo. Otro también es, por ejemplo, el mundo del celular, hermanos. Eso no escapa a ninguno, desde el más pequeño hasta el más anciano. Imagínense que es un vicio y dice que no sea que estemos traicionando por un vicio un cometido sagrado, un ministerio sagrado por un vicio, un oficio sagrado por un vicio. Otra de los vicios que predominan mucho en este mundo hoy, en este tiempo, es la glotonería, el amor por el dinero. Hermano, son tantas cosas como la vanidad, etcétera. Todo eso debemos ver y pedirle al Señor. Por eso dice, para que no seamos como Judas, hallados faltos.